Queridos hermanos caminantes de Emaús, mi cordial saludo, bienvenidos a este crecimiento semanal. Es importante recordar siempre la importancia de escuchar la palabra. Y quiero subrayar hoy algo que ya he comentado en otros momentos, y es cómo la liturgia de cada domingo es una lección completa. Y si nosotros vamos haciendo una lectura secuencial y atenta, domingo tras domingo vamos encontrando un proceso discipular. Por eso toda la pastoral de la Iglesia se fundamenta determinantemente en la revelación contenida en la Sagrada Escritura. Por eso es tan importante este crecimiento semanal que hacemos, sobre todo inspirados en el Evangelio del domingo. Yo quiero insistir en eso. Leer todos los días la palabra, obviamente. Si podemos seguir la Eucaristía diariamente, qué bueno. Pero entender que esta lectura dominical de la palabra, la proclamación litúrgica, nos representa a nosotros un discipulado de crecimiento. Eso es clarísimo. Fíjense que venimos en los últimos domingos escuchando el Evangelio de Mateo, cómo Jesús se dirige a los sumos sacerdotes y a los ancianos, y de una manera muy sencilla y sobre todo respetuosa, pero franca, les hace caer en la cuenta de una cantidad de cosas, de errores, de las maneras que ellos tenían de vivir su religión a su modo. Seguramente no de mala voluntad, pero sí viciados porque para ellos era más importante la norma, el principio legal, que el espíritu de la ley y la misericordia como la ley determinante, digamos así, del corazón y del amor. Qué importante entonces es esta escucha. Y por eso vamos a disponernos para que la lectura del Evangelio de este domingo, en este crecimiento, nos nutra y nos alimente de tal manera que nos dejemos interpelar por la palabra. Entonces vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. Mateo 22, 34 al 40. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense ustedes cómo a Jesús le quieren hacer caer con la palabra. Hace 8 días escuchábamos una pregunta capciosa, con mala intención: ¿es lícito pagar el impuesto al César, sí o no? Y Jesús responde con una clásica frase que conocemos todos: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Como quien dice: respondan ustedes en lo religioso, pero sean también buenos ciudadanos. Hoy también le están haciendo una pregunta capciosa. ¿Por qué? Se acerca un doctor de la ley, o sea, una persona experta en el Antiguo Testamento y sobre todo en la ley de Moisés. Alguien que conocía muy bien y sabía la intención de su pregunta y por eso quería, como buen doctor de la ley, hacer caer a Jesús por su propia palabra
como con la pregunta del Evangelio del domingo pasado del tributo al emperador. Y le dice la pregunta con cierta ironía: maestro, como quien dice, si de verdad tú eres un doctor, tú eres lo que dicen que eres por lo que haces, por lo que enseñas y los signos que realizas, dinos, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Si Jesús hubiera dicho el más importante es el cuarto, el quinto, quién sabe, le van a decir: ¿y los demás? ¿Dónde quedan? Está priorizando algo en detrimento de otra cosa. ¿Dónde está, digamos así, la leguleyada de la pregunta que este doctor le dirige a Jesús? Vámonos al Antiguo Testamento. Tenemos en el Éxodo fundamentalmente la presentación de los 10 mandamientos, la ley que Dios le da a Moisés en el Sinaí. ¿Qué son los 10 mandamientos? ¿Qué es el decálogo? Son vida. Cuando uno mira los mandamientos como leyes, son pesantes. Pero cuando yo leo los mandamientos con espíritu de salvación, yo digo, es que el Señor aquí me está poniendo unas señales de tránsito para no perder el camino, para no desviarme del sendero de la santificación, para no irme al abismo. No son prohibiciones, no, son normas de vida. Pero con el paso del tiempo, entonces, toda esta legislación de los doctores de la ley le fueron agregando mandamientos y preceptos, y por eso a Jesús a veces le dicen: bueno, ¿cómo es que ustedes se sientan a la mesa sin lavarse las manos? Y Él les reprocha: ustedes se aferran a muchas tradiciones de sus mayores, de lavar jarras, ollas, platos, o sea, lo exterior. Y les dice: si lo de adentro está limpio, lo de afuera está limpio. Ese es el problema. Entonces ellos fueron acumulando preceptos, normas, hasta sumar, según los expertos, 613 mandamientos en la ley de Dios. Por eso la pregunta es capciosa, porque le están diciendo es, de ese cúmulo de legislación y de normas, ¿cuál vendría a ser lo más importante? Y siempre Jesús responde, siempre con la palabra, con la revelación, iluminando, dando vida, dando claridad al hombre que busca de Dios. Y responde con la misma palabra, con el libro del Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. En otras partes agregan: y con todo tu ser. Es decir, podemos tener todas las normas que quieran, los códigos, los mandamientos, las doctrinas, lo que quieran, pero si no hay amor, no hay nada. Y es lo que enseña San Pablo en la primera carta a los Corintios, en ese elocuente himno de la caridad: si yo no tengo amor, nada me sirve. Y llega a decir el apóstol: podría entregar mi cuerpo en las llamas como inmolación, como martirio. Si no hay amor, no me sirve de nada. Entonces la respuesta de Jesús al doctor de la ley es muy sencilla. Ustedes pueden tener todos esos mandamientos, pueden ser importantes, son necesarios, las normas son necesarias y útiles, pero si no hay amor, ahí no hay nada. Es decir, ustedes están cumpliendo una cantidad de preceptos vacíos. Jesús no los ofende, Jesús no está, digamos así, cazando una pelea con ellos. Él lo que está haciendo es hacerles caer en la cuenta, que tomen conciencia de la gravedad de volver la ley de Dios un cúmulo de reglas sin vida. Y eso nos puede pasar a nosotros. Y atención a esto: volver las normas de la Iglesia, los mandamientos de la ley de Dios, los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, el código de derecho canónico, las normas morales, podemos volver es una carga pesante para el hombre. Todo eso es importante, leído desde el amor y proyectado hacia la salvación.
Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y fíjense ustedes que le hace caer en la cuenta también en su respuesta Jesús a este doctor de la ley. Y el segundo es semejante a él. Él le pregunta solamente cuál es el principal. Jesús responde, pero le da una segunda respuesta, digamos como la ñapa. A lo primero, les hace caer en la cuenta, miren, amen y se cumple la ley. Quien ama cumple la ley entera. Ama y haz lo que quieras, como decía San Agustín. Pero hay un segundo mandamiento semejante a este. Es decir, puede que se cumpla el primero, pero si el segundo no se proyecta, nos quedamos a mitad de camino. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué importante que nosotros nos revisemos a conciencia en el mandamiento del amor. ¿Será que nosotros amamos de verdad? Y vale la pena hacerse la pregunta a partir de lo que entendemos por amor. Y yo alguna vez les explicaba que en la Sagrada Escritura hay tres acepciones del término amor, que se traduce al castellano como amor sencillamente. Eros, filía y ágape o agape. Son tres cosas muy distintas que traducen al español, dije ahora, como amor. Pero el problema para mí, de fondo, cuando se habla del amor, es que la sociedad de hoy, el mundo de hoy, se ha quedado en la primera acepción, el eros. Y entonces el amor es el erotismo desbordado y desmedido que vive el mundo de hoy. Es la pasión, es toda esa atracción carnal que el mundo quiere despertar en nosotros por medio de los sentidos, de los medios de comunicación, la incitación al pecado, a la infidelidad, a una vida sexual desenfrenada. Eso no es amor, eso es pasión. Y de paso lo digo, toda la vida afectiva y la sexualidad del ser humano es sagrada, tan sagrada que Dios le ha dado la capacidad al hombre de engendrar, de procrear, de continuar la obra creadora. Por eso se santifica el amor de los esposos en el matrimonio. Por eso es sagrada la intimidad de ellos para comunicar vida. Pero el mundo ha vuelto el sexo, negocio, un descaro. Eso no es amor. ¿Y cuántos han buscado dizque casarse por amor? Y yo pregunto, ¿cuál amor? ¿Será la pasión? ¿Será la lujuria? ¿Será la atracción? Y donde hay pecado no hay felicidad. Resulta que el amor que Jesús describe acá es la tercera acepción, el ágape. No es ni siquiera la segunda, la filía, que es el amor fraternal, el sentimiento de afecto y de cariño por el otro. No, el amor agápico es el amor oblativo, o sea, el que es capaz de descentrarse de sí mismo, salir de sí mismo, renunciar al egoísmo y darse en vida para los demás. Eso es distinto. Ese es el amor que de Dios brota en nosotros para los demás. Por eso cuando nos dice el Señor amar a Dios con todo lo que uno es darse. Y la palabra ágape, que es ofrenda, es oblación, indica eso. Y cuando yo de verdad amo al prójimo, primero he amado a Dios. Estos dos mandamientos, termina Jesús diciendo, sostienen toda la ley y los profetas. ¿Por qué vino Dios al mundo en Cristo Jesús? Por amor. Y la prueba de ese amor oblativo, o sea, de ofrenda, de donación, de entrega total, es la cruz. No lo olvidemos. Dios se nos da a nosotros generosamente para que nosotros también nos demos generosamente a los demás. Queridos hermanos, que este breve crecimiento nos haga pensar a partir de la palabra de Dios del próximo domingo. ¿Amo realmente? Hay por ahí una canción que dice, ¿qué es amor? Pregunté un día a un alma que no sabía. Y dijo de angustia llena, amor es llorar de pena y sonreír de alegría.
¿Será cierto? El amor exige sacrificio. El verdadero amor da más de lo exigido. Es generoso, es cordial, se da, no se guarda nada. El egoísta no ama, el que es generoso ama. El que es odioso tampoco ama. No ama a quien propicia la violencia, lo que hemos visto estos días, la quema de estos templos en Chile, tantas cosas de violencia. Eso no es amor. Quien ama no procura la maldad, propicia el bien y el bien común, el crecimiento integral de los demás. Quien ama hace una crítica constructiva, ciertamente se deja corregir, se baja de su orgullo, es capaz de reconocer que ha faltado y es capaz de decir, hombre, la idea de los demás es mejor. Puedo crecer en esto. Que amemos de verdad y que no caigamos en la tentación de confundir el amor de Dios con la pasión mundana. Nos vemos en la Eucaristía del domingo sin falta, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.